aquel que es empleador, por los trabajadores que tiene a su cargo. En ese 931 se paga el porcentaje correspondiente a jubilación, el porcentaje correspondiente a obra social e impuestos. Y si te pones a sacar la cuenta, lo que va de aportes por obra social y por jubilación, es mínimo el porcentaje respecto del total, porque la gran parte es impuestos. Entonces, hay muchos empleadores que dicen, mira, con que vos solamente me bajes al 50% de los impuestos, de ese 931 ya está, yo puedo blanquear 2. Hay una realidad que es clara en la Argentina, que ha crecido el empleo en negro por este esquema tan rígido. Y cuando se habla de reforma laboral, también escuchamos a algunos sectores políticos que dicen, cuando se implementó alguna reforma laboral, sabemos cómo terminamos. Nunca se implementó una reforma laboral. Desde hace, mira que yo tengo 50. Desde que yo me acuerdo que no ha habido reforma laboral. Seguimos con los viejos convenios de la década del 60, de la década del 70. ¿Lo tenemos a Nahuel? Nahuel, buenos días, gracias por atendernos. A ver ahora. Ahora sí lo tenemos. Ahora sí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, los estaba escuchando sobre el tema de redes sociales. Yo pensaba, vos sos Mario, ¿verdad? Sí. El del Este. Sí, el del Este. Yo pensaba como vos, Mario, en un montón de cosas, pero voy a arrancar con un baldazo de agua fría. A ver. La hija de una amiga mía de 16 años que parecía una chica normal se suicidó. Entonces, hay un gran problema de suicidio adolescente por el bullying en continuado, porque cuando yo fui al secundario, entre el 93 y el 97, el bullying se terminaba cuando me iba. Acá están 24 horas bulineándose, porque se bulinean en redes. Entonces, yo no sé si la solución es la prohibición, pero algo hay que hacer porque esto va a terminar mal. Y les agrego algo más. En enero de 2025 yo estaba justo en Florida porque iba a una convención en los Estados Unidos y el gobernador Roy DeSantis había sacado una ley para limitar el acceso de los menores a redes sociales. Las tecnológicas pusieron una medida cautelar que acaba de salir en diciembre, 2-1 a favor de que se limite el acceso de los menores a las redes. Es decir, que hay todo un tema de protección a la minoridad que se está viendo en todo el mundo. No tengo la respuesta, pero sí creo que, y está, fíjense lo que pasó con Roblox en la ciudad de Buenos Aires, que hay acosadores de menores que se disfrazan de niños para pedirle, no sé, te regalo algo de plata dentro del juego y vos mandame una foto desnuda y cosas así. O sea, es peligroso. Muy peligroso. No tengo la respuesta para eso, pero sí quería comentar esta situación porque la vengo siguiendo. Claro, pero coincidimos en eso, de que bueno, algo hay que hacer, pero la prohibición yo no sé si es el camino. Porque cuando las cosas se prohíben se genera un mercado negro que es mucho más difícil de controlar. No tengo la respuesta, Mario, pero sí quería compartir desde el punto de vista legal que es y es el debate que viene en el mundo. O sea, a ver, también es algo que nos tendremos que plantear, porque bueno, Australia es el primer país en aplicarlo. A partir de hoy rige y tomó todo también, porque esto se aprobó en 2024. Tomó todo un tiempo llegar a esta medida, pero bueno, evidentemente es algo que se va a empezar a debatir en todo el mundo. Australia y el estado de la Florida, Miami, Fort Lauderdale, Boca Ratón, Saratoga, Tampa Bay, todo eso que es un montón de gente también. Es un país casi. Bueno, vamos a reforma laboral. Volviendo a la génesis de este contacto, Nahuel. Reforma laboral. A ver, se habla de indemnizaciones que son exorbitantes en algunos casos, pero también hay un tema que no se toca que tiene que ver con el reclamo, que cualquiera puede reclamar cualquier cosa, y sin embargo en otras esferas de la justicia, en otros ámbitos, como por ejemplo en la penal, hay sí un castigo a aquel que reclama por reclamar sin ningún tipo de fundamento o denuncia por denunciar. En el caso del laboral no. En laboral hay, lo que sucede es que muchas veces no se persigue, porque cuando alguien pierde un juicio, la persona que dice yo fui empleado tuyo y se probó que no fue, si es algo muy grosero, y te lo digo, conozco jueces de Mendoza y jueces de la capital federal, ahí el juez condena en costas al trabajador y hay que perseguirlo al trabajador para cobrar las costas. Lo que sucede es que a veces si el trabajador es insolvente queda embargado, pero el castigo está. Hay un montón de cuestiones que pueden dar lugar a debate, como esto de las exorbitancias de ciertas indemnizaciones, pero hay que analizar cada caso concreto, porque lo que sucede en muchos casos es que los jueces aplican un índice de actualización por IPC, que es precios al consumidor, o por RIPTE, que es remuneración imponible promedio de trabajadores estables, más una tasa pura. Y el problema acá no es la indemnización, el problema es que a nosotros en 7 años nos voló la inflación. Claro. Entonces, si la justicia nacional
tarda mucho por un montón de cuestiones, que tiene muchos juzgados vacantes, está desfinanciada, se hace un choclo gigante de mucha plata que efectivamente la empresa, si no hizo la previsión correctamente, va a ser un montón de dinero. Distinto es el caso de Mendoza, esto lo digo, porque lo conversé con la doctora Schatzer, que hoy es ministra de la Corte y era jueza del trabajo allá. Me dice, en Mendoza los juicios se resuelven en un año como mucho. Entonces, es completamente distinto el monto que puede dar un juicio en la provincia de Mendoza por la aplicación de índices de actualización inflacionarios que lo que va a dar en la capital federal. De hecho, yo creo que van a tener muchas menos noticias de este tipo en Mendoza que en la capital federal. Ahora, hay una cuestión que se está dando en este último tiempo, lo hemos hablado con algunos especialistas en capital humano, como se le denomina ahora. Hay empresas que les cobran a algunos trabajadores una indemnización de parte del trabajador a la empresa por la capacitación, porque dicen, vienen, se capacitan, formamos un trabajador, renuncian y se van, porque quieren vivir otras experiencias. Y nos encontramos con eso. Vienen, se capacitan, arrancan, funcionan y renuncian, se van. Entonces dicen, tenemos que cobrarles una indemnización por formarlos. Ahora bien, a la inversa, ¿por qué hoy un empleador es rehén de un trabajador que no funciona? Vamos por partes. Hoy ha cambiado bastante esto del trabajador que no funciona, porque el periodo de prueba se amplió de 3 meses a 6 meses, e inclusive 8 meses para las pequeñas empresas. Lo que está describiendo, que me parece un análisis espectacular, es un fenómeno sociológico, que es que las nuevas generaciones, sobre todo después del fenómeno de la pandemia, que se vendió como el fin de los tiempos, ya no les importa tener un trabajo fijo, ni estar mucho tiempo en un trabajo. Y este es un fenómeno global, si pueden googlear la gran renuncia, pasó en los Estados Unidos, pasa en grandes empresas y pasa en el mundo de los estudios jurídicos. Yo estoy analizando para contratar a una abogada y sus tiempos en el currículum son 6 meses en un lugar, 6 meses en otro y 8 meses en otro. Entonces, la curva de aprendizaje que tiene esa persona, viene, se capacita conmigo, como dicen las personas que hablan con vos, y se van y renuncian. Entonces, lo que habría que analizar, esto lo digo en modo jocoso porque realmente no es técnicamente y jurídicamente viable, es lo que sucede con los clubes de fútbol, que los clubes de fútbol, cuando hay un pase de un jugador, cobran derechos federativos por formarlo. Exacto. Aquí no existe y no podría aplicarse, sería ilegal. Sería ilegal. Pero entiendo el fenómeno que les digo, yo hablo con empresarios de Perú, de España, esto en la Universidad de San Andrés, los capos de las multinacionales lo vienen planteando hace 5 o 6 años. El problema se llama de retención de talento, pero es porque estas generaciones, la millennial y la centennial, no les interesa permanecer en un trabajo mucho tiempo. Ahora, a nosotros, perdón, Fede, nos pasa a los más grandes, a mí me ha pasado, no sé, a lo mejor a los chicos no, y yo no sé tampoco por su profesión si le habrá pasado a usted, pero a mí me han pasado de trabajar en alguna empresa donde tenías un compañero que vos decías, este es un mochilón, lo tenés que cargar, tenés que empujarlo para que haga las cosas, y vos decías hacia dentro de la empresa, ¿y por qué no lo sacan a este? Si no sirve. No, bueno. es carísimo, tiene un montón de años en la empresa, saber que sacarlo, es preferible que esté ahí estorbando que sacarlo, porque si no nos resulta muy caro. Mira, Mario, la verdad sobre eso, yo principalmente asesoro trabajadores, pero tengo pymes también, y cuando hay incumplimientos reiterados, hay un esquema contemplado en la ley de sanciones progresivas y contemporáneas. Si uno está bien asesorado, si hay un reglamento de conducta, si hay pruebas suficientes y es progresivo, se despide con causa sin derecho al cobro de una indemnización. Pero reitero, la empresa tiene que estar bien asesorada jurídicamente. Si a la primera de cambio lo despide por una falta menor, aunque tenga anteriores, y las anteriores no fueron sancionadas, va a perder el juicio. Entonces hay que hacer un trabajo previo de comunicación al trabajador para decirle, tus derechos son estos y el reglamento de conducta de la empresa es este. Entonces, si llega tarde, si comete errores en la atención al cliente, si le falta el respeto a superiores, y se acumulan todas esas sanciones, se constituye una injuria de entidad tal que hace imposible la prosecución del vínculo laboral imputable al trabajador. En palabras claras, para que la gente lo entienda, fue tu culpa, hermano, te vas, cobrás nada más que los días trabajados, aguinaldo y vacación. Pero reitero, hay que hacerlo con un marco jurídico correspondiente. En ese sentido, yo he ganado juicios. Ahora, si está mal hecho, y aunque haya sido un vago, como decís vos, y lo despediste, y vas a perder el juicio, vas a tener que pagar todo. Doctor, recién dijo que habló con varios dueños de empresas y demás de varios países. Sí. ¿Se sienten responsables también de este fenómeno de los chicos? Es que, más que sentirse responsables, están
todos están buscando la forma de que no suceda, porque en realidad el desafío hoy no es cuánto me va a salir a despedir, sino la retención de talento. ¿Bien? La empresa gana cuando el trabajador se queda, no cuando se va rápido, porque el costo de formar un trabajador, salvo algunas cuestiones que son por ahí de menor complejidad, el costo de formar un trabajador es muy alto. ¿Cómo es esa frase, perdón? ¿La empresa gana? Cuando el trabajador se queda, no cuando se va. Porque el costo de formar un trabajador es muy alto. Imagínense el operador que está ahí. El operador usted no puede sentar a alguien en 5 minutos y decirle, mira, esto es así, y ya podés operar la radio más importante de Mendoza. Tiene que tener una capacitación, tiene que saber manejar las cuestiones de los micrófonos, las cuestiones ahora online del Meet, que el Meet se conecte con el streaming. Cada vez se complejiza más el trabajo y eso no se aprende un día para el otro. Entonces la persona tiene que estar capacitada. Las empresas invierten un montón de plata en capacitación. Las automotrices mandan a la gente, hoy por ejemplo las están capacitando en los automóviles híbridos y eléctricos. Imagínense si esa gente que la mandan, no sé, Toyota lo manda a capacitarse a Japón y la gente renuncia a los 2 años. Perdieron toda la plata que invirtieron en esa persona. Entonces, lo que hay que buscar es condiciones, ¿bien?, para que los trabajadores puedan quedarse. Hay algunas ramas que son muy rotativas. Gastronomía es una. Muy rotativo, sí. Comercio, venta al público es otra que rota mucho. Pero también sufrimos lo que nos gusta ir a comer afuera cuando la persona que nos atiende no tiene el oficio. Sí. ¿Cuántas veces decimos, esos mozos de antes que saben atenderte, que te miran, hoy estás sentado y los muchachos que te atienden, en vez de estar mirando si necesitas algo, están con el celular así? Sí, igual ¿sabe qué, doctora? Hay lugares particular, muy pocos, por cierto, que si uno suele ir seguido, están siempre los mismos. Se ve que es otra la estructura. Bueno, ahí va. Pero entonces, son excepciones. Ahí, mira, y si querés nos metemos con el fondo de cese laboral, por ejemplo, que es uno de los temas que está en la reforma. El fondo de cese, en su redacción original, ustedes hablan, están muy bien informados, miren lo que les voy a mostrar. 1, 2, 3, y este es el 4º proyecto, el más grande de todos, que es el último que está dando vuelta del viernes, 109 páginas. Entonces, en el anterior, que es el último que hizo Correa Sturzenegger al día siguiente que ganaron, que es el que salió en la IBASE también, el fondo de cese es optativo y se celebra por convenio colectivo. Entonces, todas las empresas tenían que pagar, según si se celebraba, el 8% del monto por todos los trabajadores de una empresa. Y Sturzenegger en el coloquio de idea los reta y le dice, les di la oportunidad que diseñen el contrato de trabajo y no lo hicieron. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque una empresa que tiene 100 empleados y paga el 8% por cada salario, a fin de año, contando el aguinaldo, paga el 108%. Es un empleado más. Es un despedido más que se están pagando para alguien que no van a... Yo voy a despedir a los 100, dice el empresario. Entonces, ¿qué cambió en la última? Además, capaz que este año no despido a ninguno, no está en mi intención de despedir a nadie, sin embargo tengo que estar pagando como si sí lo hiciese. Ahí va, me están haciendo ahorrar forzosamente. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a cambiar ese 8% por un 3% y vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, donde van a pagar un 3% que va a coadyuvar a pagar la indemnización, si no alcanza para el total, y ese 3% no le incrementa el costo al empleador. ¿Por qué? Porque ese 3% el empleador lo deja de pagar al SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsional Argentino. El problema que tenemos acá es que si ese 3% se lo sacan a las jubilaciones, ¿de dónde van a sacar la plata para la jubilación? Que ya están por el piso. Exacto. Y quizás una opción podría ser de la cuota sindical, pero los sindicatos tampoco quieren. Ahí está el otro tema, Mario. Lo que ha pasado es que para que se apruebe la ley bases, todo lo que tenía que ver con cuota sindical, aporte solidario y ultraactividad lo sacaron. Se sacó. Porque los sindicatos ahí hicieron así, se quedaron callados y salió la ley bases. Ahora parece que vuelven con eso y querían primero que la empresa no retenga obligatoriamente, ¿bien? Que sea el trabajador que pague voluntariamente. Ahora en este texto pusieron un híbrido, que es, la empresa puede retener con el consentimiento expreso del trabajador la cuota sindical, ¿bien? Que es para los afiliados, pero hay un debate posterior, aledaño, que es el aporte solidario. ¿Qué significa? Supongamos que Mario y la señorita están afiliados al sindicato y Federico no, pero cuando viene la paritaria, Federico se beneficia porque él también le aumentan el sueldo. Sí, claro. Entonces, ¿qué dicen cuando se celebra el convenio colectivo? Que el que no está afiliado y no paga aporte, pero está beneficiado por lo que peleó el sindicato, porque le viene el beneficio, hace el aporte solidario. Bien, entonces por ahí, en vez de descontarle un 3 o un 4, le descuentan 1 o 2. Entonces, hay mucho debate
jurisprudencial a ver si eso es constitucional o no. Sí. Porque uno se beneficia mientras Mario y la señorita pagan, pagamos la cuota todos los meses, pagan, claro. Y Federico no paga el aporte. Entonces, ahí tenés otra cuestión. Después otra discusión que se da con eso también es de parte de los empleadores, porque hay acuerdos que se celebran en diferentes convenios, en diferentes actividades que dicen, y además el empleador va a tener que pagar una cuota extraordinaria al sindicato. Y el empleador dice, porque si yo no me beneficio de nada del sindicato, porque yo tengo que pagar cuota extraordinaria e incluso le tengo que pagar cuota aguinaldo al sindicato si yo como empleador no tengo ningún beneficio con ellos. Muchas veces se negocian algunas cuestiones que son beneficiosas y otras que no y que se tergiversan. Te doy un ejemplo. Cuando el sindicato funciona bien, tiene cursos de capacitación que le sirven al empleador. ¿Bien? Entonces el empleador no tiene que buscar dónde capacitar a sus trabajadores. Y le manda a sus trabajadores a que hagan capacitación. Por ejemplo, Unión Informática funciona muy bien y tiene curso de capacitación en programación, por decir algo. Pero supongamos que a veces son aprietes y pagan en concepto de capacitación, capacitaciones que no se dan. Y ahí es donde surgen los problemas. Que fue el lío que se armó a principios de año. Claro, cuando las instituciones se tergiversan. Mira, hay varias cuestiones más que se incorporan. Una es banco de horas, y la traigo a colación porque en mis redes, en TikTok y en Instagram, superaron las 550.000 visualizaciones. Esto es, ¿qué va a pasar con la jornada de trabajo? Bueno, lo que dice la ley es que en acuerdo entre el trabajador y el empleador se va a poder extender la jornada y después compensar esas horas que trabajó de más, ya no más con el pago de horas extras que se pagan más caras, es decir, un 50 o un 100% más, sino que se compensa de distintas maneras. Banco de horas es la siguiente. Vos trabajaste 10 horas el lunes, bueno, el martes vas a poder trabajar 6. Otra forma de compensar es franco compensatorio. Trabajaste 10 horas de lunes a jueves, compensás con el franco el viernes que no trabajás, ¿no? Siempre y cuando tengas una jornada de 8 horas. Y la última de la forma de compensar que marca la ley, no lo dice expresamente, pero dice otras instituciones, es compensar con un día de vacación. Es decir, esta semana trabajé de lunes a jueves 10 horas y el viernes trabajo 8 horas, pero me queda crédito de un día para irme de vacaciones. En principio suena lindo, pero ¿qué pasaría si Victoria, no sé, es mamá y tiene que salir a las 4 porque sale a buscar a su nene del jardín? ¿Bien? Y el empleador le dice, no, vos te tenés que quedar. Ya ahí tenemos una alteración de la vida normal y habitual de las personas que trabajan. Entonces, hay que ver en cada caso concreto cómo afecta y si efectivamente el trabajador o la trabajadora tiene el suficiente poder de negociación para decirle que no a su empleador de que no se quiere quedar. Una cuestión más que anduvo dando vueltas es la del salario dinámico. Bien, el salario dinámico es la posibilidad, les diría unilateral casi, del empleador de aumentar en función de la productividad. Acá es un poco vidrioso el tema, porque la realidad es que la participación en las ganancias ya está en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y la realidad es que en muy pocas empresas se cumple. Esto, siempre doy el mismo ejemplo, uno podría pensar que es medio socialista, pero la realidad es que empresas como Lufthansa de Alemania, que es un país ultracapitalista y el motor de Europa, lo tienen. Y los empleados de la aerolínea alemana trabajan a fondo porque saben que les viene una torta de plata para fin de año de participación en las ganancias. Y no es algo que me lo sé por ahí. Yo fui a un colegio alemán y una compañera mía con 19 años hizo una pasantía en Lufthansa y con 19 años creo que cobró como $2.000 de plata de esa época solamente por participación en las ganancias. O sea que es algo que efectivamente funciona. Acá no va a ser, por lo menos en la redacción que hay, y acordémonos que como vos dijiste, Mario, estos son todos proyectos, después se va a negociar el texto definitivo. Acá por lo que leí, acuérdense, es un proyecto de 109 páginas, lo que leí, el empleador casi unilateralmente va a decir, mira, hoy trabajaste mejor, entonces te voy a subir un poco el sueldo y no te tengo que dar ninguna explicación porque el mes siguiente te lo bajo. Bien, siempre para arriba. Otra cuestión muy interesante es que va a priorizar los convenios colectivos de empresa por sobre los convenios nacionales o regionales. Es decir, supongamos que MDZ, todos los trabajadores de MDZ arman el sindicato de MDZ, ¿bien? Sí. Y negocian condiciones distintas que pueden ser inferiores
a las nacionales del gremio de periodistas, por decirlo de alguna manera. Y antes los convenios de empresa no podían ser inferiores a los nacionales o regionales, es decir, los nacionales o regionales eran un piso. Son los que marcan la vara. En este caso cambian el orden de prelación, prevalece el convenio de empresa por sobre el nacional. Y acá les tiro algo para que ustedes sepan que es muy del paño. Darle a ciertos sindicatos de empresa, gremios, alimentación y neumático, de corte trotskista, personería propia, no creo que lo quieran ni Firestone ni las empresas de alimentación que tienen adentro comisiones internas trotskistas, porque les es mucho más accesible negociar con sindicatos peronistas que con sindicatos trotskistas. Sí, son más duros en algún punto, pero más blandos en otros. Bueno, exacto. Es sujeto a debate. Es más negociable. Sí. Pregúntenle a las empresas qué es lo que quieren. Yo he hablado en Off the Record, por supuesto que no puedo decir el nombre de ninguna empresa. Seguro. Te aseguro que no es tan simple. Y si uno googlea conflicto neumático, conflicto alimentación, y ven cómo prenden fuego neumáticos en las autopistas, te dicen viva Perón. Claro, Firestone te dice viva Perón. O viva Trotsky, según el caso, ¿no? Según el caso, tal cual. Un elemento, y ya como cierre y agradeciéndole, Nahuel, el contacto, nombrando también la ley bases y esta modificación que se puede venir ahora. El PADIC, el Padrón de Colaboradores Independientes, se aplicó con 3 colaboradores por emprendimiento en la ley bases y en esta reforma se pretende ampliar a 5, de acuerdo a uno de los tantos borradores que surgió. ¿Fue una buena herramienta? ¿La considero una buena herramienta? Todo depende de cómo se use. ¿Bien? A ver, si es una persona que va, no sé, 1 hora por día a un lugar y le factura, ¿no? Supongamos, no sé, ¿qué tipo de ejemplo podría decirte? Una peluquería, algo no sustancial. Pero vamos a poner lo siguiente, y disculpe que lo personalice, pero así lo explico para que la audiencia entienda. Mario y Victoria están en relación de dependencia, ¿bien? Y Federico lo ponen como colaborador independiente. Pero resulta que hacen los 3 lo mismo. Entonces, si hacen los 3 lo mismo, y Federico está sometido a las mismas reglas de dependencia, donde le dan todas las órdenes, y no es independiente, hay un principio en la ley de contrato de trabajo que se llama de primacía de la realidad, donde si él acude a un juez y demuestra, lo mismo en un taller mecánico, si vos y Victoria hacen pintura, y a Federico hace el mismo horario, le pagan lo mismo, está sometido a las mismas órdenes, usa el mismo uniforme, se toma el mismo tipo de vacaciones, pero él es colaborador independiente de un taller mecánico, va a ir a la justicia y un juez va a decir, mire, si Victoria y Mario pintan igual que él, lijan igual que él, nada más que ellos están con sueldo, con aguinaldo y con más beneficios, y Federico no, por principio de primacía de la realidad lo voy a considerar un empleado en relación de dependencia. Hay que tener cuidado cómo se utiliza la figura. Claro. Por ejemplo, en ese caso, supongamos, Mario y Victoria pintamos autos y a Federico lo suman para pintar autos, pero le viene por un mes y medio. Ahí sí podría aplicar. Ahí tenés otro contrato más fácil, que es el de plazo fijo o tiempo parcial. Entonces, y además te digo más fácil, si vos tenés dudas, lo puedes tener a prueba por 6 meses y no te metés en ese lío. Claro. Porque vos en la prueba por 6 meses, terminado el plazo, le pagás el preaviso, se lo das, los días trabajados y se terminó. Por eso hay que entender bien qué figura se utiliza en cada momento, y a veces muchas pequeñas y medianas empresas lamentablemente no están bien asesoradas. Claro. Sí, por ahí es más conveniente ir a un tiempo parcial con plazo terminado. Claro, exacto. De hecho la reforma está flexibilizando los contratos de trabajo parcial y los de plazo fijo para que sea menos costoso despedir en esos casos. Perfecto, Nahuel, le agradecemos mucho. Bueno, veremos qué llega finalmente al Congreso, cuál de todos estos borradores es el que finalmente se presenta. Cuando tengamos el definitivo hablamos de vuelta. La verdad siempre es un placer, amo su provincia.